Alfonsín, Kirchner, Cristina y una esencial línea histórica. Víctor Hugo pasó hoy un archivo de Raúl Alfonsín en el Estadio de Ferro en 1996, que refuerza una coherencia histórica que explica por qué está fracasando la pretensión de Sanz de conseguir que el votante radical opte por la derecha. Vinieron capitales golondrinas, capitales financieros, miles de millones de dólares están hoy en todo el mundo jugando en un verdadero casino universal. Y esto es lo que ha significado la globalización de la economía para nosotros. Las grandes decisiones importantes en el campo de la economía ya no se toman en la Argentina, se toman en Washington, se toman en los grandes centros financieros internacionales que han de decidir en definitiva qué es lo que quiere que se haga en la Argentina. Acompañado por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el director gerente del Fondo Monetario Internacional reveló que se trabaja con el gobierno argentino en los lineamientos del programa económico de los próximos 3 años. Cavallo, luchador. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse a los impuestos que el fondo quería crear. Por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. ¿Cuál fue su mayor error? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse, por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. Me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Y llegan los aplausos. Viene Candesú a aplaudir al país, el director general del Fondo Monetario Internacional. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. Aplauden los acreedores. Hay economistas de la reacción que también aplauden. Qué bueno hubiera sido que nos hubieran silbado y hubiéramos podido aplaudir los argentinos, porque había una nación que quería ponerse en marcha de manera distinta. ¡Qué lindo hubiera sido! Con cuánta valentía, además, él había tenido que entregar su gobierno, el primer gobierno democrático, empujado por las sociedades rurales, los Manieto, los Carapintadas, por todo aquello que ocurrió a finales de los 80. Y en 1996 estaba en el Estadio de Ferro con 25.000 personas y hablaba de su cuestionamiento al gobierno menemista, al Fondo Monetario Internacional, a todo eso que ahora pretende volver. Para mí, en este equipo, se lo voy a decir a los otros que vengan, este es el jugador. Bueno, él es... Este es un jugador clave. Querías hablar de economía, bueno, hoy vas a poder hablar con Alfonso. ¿Vos sos de los que piensan que tenemos que seguir haciendo todo lo que diga el FMI? Yo creo que hay que apuntar a lo mejor para nosotros, que es sin duda acordar con el fondo. La nueva generación de economistas, ¿quién le parece? Bueno, los que tiene Macri alrededor son muy buenos, Melconian. ¿Cómo lo ve esa idea de cancelar la deuda? Me da la impresión que muy claro lo que quieren hacer no tienen. De esto toman nota en el exterior. Entonces yo creo que con el fondo hay que ser vivo, no sacárselo de encima. Muy bueno es Alfonso Pratgay. Tener acceso a financiamiento inteligente, por ejemplo del fondo. Mi preocupación es que nosotros seguimos con esta ideología barata. Hay economistas de la reacción que también aplauden. ¿El FMI nos va a dar el dinero que necesitamos? El FMI, si se cumplen todas esas condiciones, nos va a dar un poquito, no mucho Y porque... esto no sirve para nada, vamos a cumplir todo y nos van a dar una limosna. Nos van a dar algo como para mantenernos conectados al mundo. No, si vamos a hacer Nigeria como ahora, para eso entonces no, yo no cumplo nada. Yo intentaría mostrarles que tengo un proyecto de país distinto y que necesitamos que nos ayuden. Están diciendo que es fundamental arreglar con el fondo y todos creemos que la salida a Salvador es la solución con el fondo y aún más. Caemos en la ingenuidad y después de haberle pegado un cachetazo al fondo, de haber declarado el default, creemos que el fondo nos va a venir a premiar para ayudarnos. El gendarme financiero del mundo nos va a mostrar como ejemplo a aquellos que no cumplen las reglas y nos va a hacer pasar por un desierto tremendamente duro
no vayamos a creer ni creamos, y lo digo con absoluta responsabilidad, que el fondo nos va a dar los fondos que nosotros necesitamos para que la Argentina pueda salir. Si nos da algún peso, va a ser para pagar los compromisos externos que tiene la Argentina, y nos da algún peso. Pero olvídense que nos va a venir a solucionar los problemas de falta de caja, la plata que necesitamos para las políticas sociales. Muchos radicales están, los que están más cerca de Macri, por lo menos confundidos. No es fácil para un alfonsinista, para un radical de pura cepa, poner en la urna los dos dedos con el voto y dejar caer para adentro un voto de la derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. No podemos traicionar nuestros principios discutiendo con él cuáles son los programas que vamos a llevar adelante. Ernesto Sanz. Nosotros nos sentimos orgullosos de formar parte del Frente Cambiemos. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener ni apéndice de Macri. Yo no quiero ser ni apéndice de Wiener ni apéndice de Macri. Se nos había dicho que era necesario vender todas las empresas públicas. Se privatizó hasta YPF, que jamás debiera haberse privatizado porque nos daba los recursos genuinos para pagar divisas que debíamos al exterior. YPF hoy deciden estatizarla. Nosotros no vamos a acompañar esta medida. Y así se vendieron las joyas de la abuela, como tantas veces hemos dicho. Las joyas, los muebles, los cuadros, la casa. Esto es lo que pasó. Esta es una cuestión de Argentina. A ver si podemos seguir siendo un país o nos transformamos en una colonia. Esta es una cuestión de la Argentina, que es de todos. Para más claridad acerca de los dos modelos opuestos en la contienda electoral del domingo, los Wikileaks de Massa y Macri. Si ustedes entran a PoliticLeak, se van a encontrar con la cantidad de veces en las que Macri estuvo en la Embajada de los Estados Unidos. Son 5 visitas. Macri tenía una costumbre, cuando hablaba con funcionarios del gobierno estadounidense, les pedía que hicieran algo con Kirchner, hablando en criollo, que le pararan el carro. La Embajada de Estados Unidos tenía que parar el carro al presidente electo del país. Macri, una frase célebre de él que dice ahí en la embajada es que es el primer representante de un partido pro negocios con chances de llegar a la Casa Rosada. Primero, por un lado, eso, se presenta como el hombre que representa al partido pro negocios. Después tenía como una obsesión con Néstor, ¿no? Néstor Kirchner era lo peor y iba y le decía todo el tiempo a los embajadores que Obama tenía que pararle el carro a Néstor Kirchner, que Obama tenía que ponerlo en su lugar, que era una barbaridad lo que estaba haciendo Kirchner. Y bueno, al final la embajadora Vilma Socorro Martínez le dice, mirá, el que tiene que hacer oposición sos vos, nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con la Argentina, no nos interesa esta pelea, es tuya. En el mismo cable la embajada escribió que Macri era un mal educado y que ésta no tenía por qué hacer el trabajo que les corresponde a los políticos de la oposición. No se puede creer, puede ser presidente de la República y está ahí, en la Embajada de los Estados Unidos, socavando el poder de un presidente electo. Es una dependencia entre la Embajada de los Estados Unidos y Mañeto, que por supuesto influye muchísimo más todavía en él que la Embajada de los Estados Unidos. Vos tenés un hombre completamente atado a intereses que justamente son los contrarios que vos podés tener como intereses de la República Argentina. Massa, bueno, es un clásico de los Wikileaks. Creo que en toda la historia de los Wikileaks, incluyendo muchos otros países, que no conozco ningún caso de una persona que haya negado, como negó Massa cuando primero aparecieron los Wikileaks. Parecía que ni conocía dónde quedaba Estados Unidos, decía que nunca había estado en la embajada, que nunca se había reunido con nadie, qué sé yo, cuando los cables decían, bueno, que dijo toda clase de groserías y dijo cosas durísimas sobre Néstor y Cristina Kirchner. Mientras era parte del kirchnerismo. Sí, claro. Y sobre todo, bueno, tenía un asesor que cita a un grupo de inversionistas a la Casa Rosada, y a un representante de la embajada y se pone a hablar pestes del gobierno del cual él integraba
y el tipo que escribe El Cable dice, lo que no puedo creer es que el tipo que me está hablando pestes del gobierno a potenciales inversores de fondos de inversión y a representantes de gobiernos extranjeros, y lo está haciendo dentro de la Casa Rosada. Tenemos que seguir haciendo lo que hicimos siempre, defender los intereses de los argentinos por sobre todas las cosas. Prefiero que me aplaudan adentro a que me aplaudan afuera, porque cada vez que te aplauden a un gobernante afuera es porque seguro que sonaron los de adentro.